hablar. Ah, caray. Es que ya nos emocionamos. ¿Qué decías? No, que es que hablar de Andy Warhol es hablar y hablar, porque es interminable e indescifrable todo lo que se puede mencionar sobre este genio del arte contemporáneo, del arte pop. Y por ello, contigo, Javier, vamos a extender, ¿no? A hablar sobre este Andy Warhol. Pues sí, yo espero que así sea. No, sí, por supuesto. No, bueno, lo que les propongo... Perdón. Fue algo ahí algo que pasa en vivo. Y eso que Warhol lo hubiera festejado. Claro, por supuesto. Bueno, hay una serie de entrevistas, dio muchas entrevistas. Algunas se reúnen en este libro, Andy Warhol Entrevistas, y tiene una característica importante. Hay algunas que simplemente no las dio, las escribió alguien cercano a él, y cuando le dijeron que si había dado la entrevista, él dijo no, con un cinismo que a todos cimbró en algún momento, y se fueron acostumbrando a que él aceptaba que algunas entrevistas que hacían otros por él tenían validez. Y me acordé mucho de lo que decía Salvador Dalí, o el Picasso mismo, ¿no? Que firmaban papeles en blanco y decían, bueno, pues ve a vender esto y ponle lo que quieras. Claro. Él hacía, digamos, en su mundo algo parecido. Y lo que estaba haciendo era, de muchas maneras, subvertir el concepto que se tenía del arte. Hay escritores... Norman Mailer, por ejemplo, decía que cuando veamos, por ejemplo, algunas de las obras de Andy Warhol, cuando veamos algunas de las cintas, él hablaba de la película Kitchen, cuando los veamos en el futuro, nos vamos a dar cuenta y vamos a entender mejor por qué la decadencia de las sociedades que estamos formando. ¿Y qué es lo que hacía Andy Warhol? Tenía un lugar que le llamaba La Fábrica, The Factory, y ahí pasaba gran parte de su tiempo y lo que hacía muchas veces era poner una cámara e invitaba a algunas estrellas de cine, algunos amigos, algunas amigas, para que hicieran lo que hacían todos los días, saludarse, comer, hacer chistes, y simplemente de esa manera nos mostraba la banalidad de la vida que tenemos de manera constante. Entonces, en este sentido, subversivo artista, realmente nos está mostrando ese engranaje interno de nada menos que del mundo más elitista, más rico, etcétera. Él siempre se rodeó de las grandes superestrellas, siempre se estuvo codeando con los grandes empresarios. Intelectuales. Intelectuales también. Nada más que ellos veían de otra manera. Ellos veían al tipo subversivo, claro. Que decía, bueno, él lo que está haciendo es traer, digamos, elementos de la vida cotidiana, precisamente para proyectarlos y decir, esto es mi propuesta estética. No le importaba lo que dijeran. En los 60s, en el 62, hicieron un coloquio en el MoMA, fue muy criticado, dijeron que producía prácticamente mierda y le tuvo sin cuidado, ¿no? Siguió produciendo lo que producía y se convirtió incluso en un gran negocio. Pues fíjate, mira, por ejemplo, eso formaba parte de la polémica, ¿no? Poner la fotografía de una... no, las Campbell son creo que lo más icónico de su parte, ¿no? Así es. Pero cualquier cosa de la vida cotidiana, por eso siempre estuve en medio de la polémica. A mí lo que me encantaba y que estuve viendo aquí es que cuando le preguntaban, ¿y qué es el arte pop? No lo sé. ¿Y qué le gusta de esto? No sé. No sé. ¿Y no le importa trascender? No lo he pensado. O sea, realmente era un tipo subversivo, era muy coherente con su discurso. Y también decían, Gore Vidal, que era un novelista muy crítico, muy acuicioso, decía que era el único genio que conocía con IQ 0. Porque, ¿Cómo? Sí, ¿Cómo? bueno, era un genio porque tenía desplantes que simbraban, digamos, el mundo como se conocía, pero tenía respuestas absolutamente tontas o de sentido común. ¿Qué es lo que espera usted hacer próximamente? Cuando le preguntaban en una entrevista, hablando del futuro de su vida como artista, y decía, tengo hambre, quiero comer. Entonces no le importaba seguir el juego de los protocolos, de las grandes ideas, de las proyecciones que uno va empujando para, digamos, tener un proyecto de vida. Él simplemente vivía y reproducía de todas sus maneras el estilo de vida americano. Y yo creo que la vigencia de Andy Warhol tiene que ver mucho con eso. Ese sueño que termina a veces en una silla eléctrica, ese sueño que termina viendo, digamos, de manera totalmente perdidas a las grandes estrellas, es el mundo que nos refleja Andy Warhol. Es la seducción del sueño americano, es el fracaso del sueño americano. La decadencia del sueño americano. La decadencia, pero ahora en este mundo globalizado, lo que se ha globalizado más es justamente el estilo de vida americano. Claro. Todos aspiran a ese mundo porque es muy seductor. Pero es curioso, ¿no? Porque todo lo que él criticaba
A mí no me gusta Andy Warhol, entiendo el pop art y sé lo que es el movimiento, pero en sí él no me gusta esa situación, pero dices, todo lo que él criticaba necesitaba, como tú bien lo dices, estar rodeado de la gente de dinero. O sea, era lo que él atacaba, pero para poder salir adelante necesitaba estar con esta gente. No, usaba, digamos, ese engranaje, por eso digo, se mete realmente a la máquina y nos muestra cómo funciona. Y lo que nos muestra del funcionamiento es que es nada. Actúan como actúa cualquier persona, se mueven como cualquier persona, tienen celos, tienen odios, tienen horas muertas, son bobos en sus apreciaciones en muchas cosas. Entre y él comillas, dice, entre comillas. yo formo parte de eso, ¿no? Y que justamente Exacto. logra hacer muchas denuncias al mismo tiempo. Por un lado, la banalidad de la vida del estereotipo americano, pero también por el otro, la exacerbación y la banalidad misma que hay en este endiosamiento de las figuras intelectuales y en los discursos intelectuales de las estrellas de cine, pero también del mundo intelectual, del mundo de los discursos doctos. Lo denuncia todo al mismo tiempo. Bueno, y de los políticos, muchos de sus obras tienen que ver, por ejemplo, con Mao Zedong, con la mujer de Kennedy, con Jackie Kennedy. O sea, tocaba las élites todas para realmente hacer un discurso nuevo, ser provocador, y la cosa que a mí me asombra es que esas élites lo asimilaban, lo agradecían y lo pagaban carísimo. Claro. Me recuerda mucho a los políticos mexicanos que cuando uno ve un cartón muy agresivo contra un político, un gobernador, un secretario, etcétera, ellos son los primeros que buscan al cartonista para comprarle en lo que quiera la caricatura. Eso hacía también un poco Andy Warhol. Te digo que es un poco también un juego que él siempre tuvo, ¿no? Muy interesante. Tuvo un juego, pero le gustaba mucho esto. Pero no lo movía realmente la cuestión económica. Él podía haber hecho más dinero como publicista, Claro. que ya era un éxito total. Un irreverente. Era un punto. irreverente. Un irreverente. Sin duda. Está excelente este libro. Bueno, hay una entrevistas exposición que está en el Por Museo supuesto. Jumex. Qué bueno hablo ir. de esto precisamente Claro. para acercarnos a ese artista ese pop vanguardista que sigue provocando muchas reacciones y haciendo que la gente acude más a ver su obra. Así ¿no? es. Andy Warhol, entrevistas de Blackie Books. Sí, exactamente. Son varios autores.